Buenos días, muchachos. Buenos días, muchachos. Buenos días, profesor. Sí, estamos ingresando a los compañeros. Buenos días. Entonces, acá. Charo. Bueno. Vamos a ver quién más se vincula. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, Charo? Bien. Ok. Bueno, digan a los compañeros por ahí que se vinculen pronto. Para poder empezar. Bueno, vamos dando inicio. Muchachos. Entonces, como les decía, esta guía que estamos trabajando es para 2 semanas, muchachos, para 4 semanas. Entonces, esta guía que estamos trabajando es para semana 1, 2, 3 y 4, es decir, que todavía hay bastante tiempo para entregarla. Sin embargo, pues, bueno, aquí le damos ingreso a otro compañero. Sin embargo, es importante que la vayan realizando de forma tal de que no les vayan a dejar para última hora y entonces de pronto se vean en dificultades para tratar de completarla. Entonces, muchachos, la guía se trata de nomenclatura de óxidos. Los óxidos son sustancias que nosotros vemos efectivamente, por ejemplo, en un mineral vemos la roca. La roca, la mayoría son óxidos metálicos, porque son sólidos. Entonces, pueden ser óxidos de hierro, óxidos de aluminio, óxidos de calcio. Cuando vemos rocas de color rojo, son óxidos de hierro. Si vemos de pronto de color blanco, como la piedra caliza, algunas de esas entonces son óxidos de calcio. Igualmente, bueno, muy difícil encontramos óxidos de cobre, pero sí son de color verde, rocas de color verde que encontramos también. También encontramos óxidos de aluminio que son de color más gris. Y estos óxidos son utilizados para obtener metales puros, como el aluminio, etc. Entonces, en esta guía se trata de que conozcamos cómo se nombran los óxidos. Entonces, esto es lo que conocemos en química como la nomenclatura. Vamos aquí en esta guía entonces a comprender cómo hacen para reconocer los diferentes óxidos, porque, por ejemplo, el hierro puede formar 2 óxidos, un óxido muy oxidado, que es el óxido férrico, y un óxido no tan oxidado, que es el óxido ferroso. Esas terminaciones ico y oso depende de qué tan oxidado está. ¿Y cómo reconocemos qué tan oxidado está? Por el estado de oxidación del metal. Para poder hacer eso, tenemos que utilizar 2 herramientas. Una, la tabla periódica. Miramos el metal y allá en la tabla periódica vamos y buscamos cuántos estados de oxidación tiene. Si tiene un estado de oxidación, decimos óxido D, pero si tiene 2, puede ser ico, puede ser oso, o sea, puede ser óxido férrico o puede ser óxido ferroso. Bueno, vamos a remitirnos a la guía, muchachos. Ya vamos dando ingreso a los muchachos ahí poco a poco, ahorita los que vayan entrando. Entonces, aquí está la guía. Entonces, bueno, la fecha que se entrega, el 28 de agosto hay plazo, pueden entregarla, los que quieran irla entregando ya, pues pueden irla subiendo si ya la tienen lista. Entonces, nosotros aquí le llamamos funciones químicas. Las funciones químicas son un grupo de sustancias. Ponte a imaginar que tenemos que clasificar todas las materiales que hay en la naturaleza. ¿Y cómo generalmente lo hacemos? Pues entonces vamos armando por grupitos de sustancias. Dentro de esos grupitos de sustancias entonces tenemos los óxidos. A los óxidos es un grupo llamado también función química. Igualmente habrán 2 hidróxidos, también llamados funciones químicas, llamados jabones. También están los ácidos. También la función química de ácidos. También vamos a encontrar ahí entonces las sales, función química de sales.
Entonces, des en cuenta, muchachos, que los grupos de clasificación de las sustancias que están en la naturaleza, vamos a organizarlos por grupitos y a cada grupito le vamos a llamar una función química. ¿Qué le llamamos un grupo funcional? Bueno, generalmente una función química siempre tiene un átomo que siempre está presente en cualquier sustancia de la misma función química. Por ejemplo, los óxidos siempre van a estar acompañados del oxígeno. Entonces, de esa forma, a ver si aquí podemos tomar el lápiz, si ahora sí funciona, todavía no funciona bien. Entonces, los óxidos, por ejemplo, el óxido de hierro, bueno, no funciona muy bien, estamos utilizando el lápiz. El óxido férrico, el óxido de hierro está acompañado por hierro y un elemento que es el oxígeno. Siempre todos los óxidos van a tener oxígeno. Los hidróxidos siempre van a tener un grupo OH, ese es el grupo funcional. Los ácidos siempre van a tener hidrógeno. Y las sales es un metal y un no metal, o un catión y un anión. Es decir, que los grupos funcionales son los átomos que siempre están presentes en sustancias de la misma función química. Los compuestos inorgánicos, entonces, que son los que vamos a trabajar acá, porque los compuestos de los seres vivos son más complejos, pues los vamos a trabajar después. Los compuestos inorgánicos, que son los que vamos a trabajar, entonces se clasifican de las siguientes funciones. Un óxido, ¿cuál es? Los óxidos son los que resultan de la combinación de ¿quién? De un metal con el oxígeno. Aquí en la guía se toma un ejemplo. Así, el aluminio combinado con el oxígeno. El aluminio, si viste en la tabla periódica, el aluminio tiene un estado de oxidación de +3. Y el oxígeno tiene un estado de oxidación de -2. Entonces, bueno, ahí no puedo escribir en el lapicito porque está molestando. Entonces sería aluminio con +3 y oxígeno con -2. Lo cual muestra entonces que si yo uno aluminio con +3 y oxígeno con -2, entonces se me va a ir a formar el +3 del aluminio pasa al oxígeno y el -2 del oxígeno pasa al aluminio, quedando de esta forma que estoy mostrando aquí en la guía como el Al2O3. Entonces, si buscas al aluminio en la tabla periódica, encuentras que el aluminio solo tiene un estado de oxidación que es +3. Como solo tiene un estado de oxidación, tú dices óxido de aluminio, es decir, que el aluminio solo forma un óxido. Hay elementos que solo tienen un estado de oxidación, todos los del grupo 1A. Ahí están, ellos solamente forman un óxido y por lo tanto se les llama óxidos de, se nombra el metal. Ahí puedes practicar, entonces, una pena que el lapicito no nos funcione. Entonces ahí puedes, a ver, vamos a tratar de hacerlo funcionar, porque no deja. Entonces, a ver, ahora sí lo deja. Está bastante esta versión de Zoom. Entonces, no deja bien. Ahora está bastante. Entonces, quería mostrar que el aluminio +3 con el oxígeno -2, aluminio, entonces, tiene una pérdida de 3 electrones porque es menos electronegativo que el oxígeno, que es más electronegativo. Entonces va a formarse el aluminio 2, oxígeno 3, como lo tenemos entonces aquí en la guía que se alcanza a mostrar. Aluminio 2 o 3. Hay otro grupo que son los hidróxidos, pero aquí no los vamos a trabajar tanto. Entonces son los que se une metal con el grupo H, eso será en la segunda semana. Y los ácidos, que pueden ser entonces hidrógeno con no metal. Ahí tenemos entonces, generalmente en este caso de los ácidos es hidrógeno y no metal, no hidrógeno y metal, sino hidrógeno y no metal. Y los oxácidos son hidrógeno, no metal y oxígeno. Bueno, poco a poco los vamos a conociendo en el transcurso de todo este aprendizaje. Y las sales, que es un catión y un anión, el grupito de sustancias. Entonces, para la química de los minerales, o la química de los seres no vivos, o de las sustancias no vivas, vamos a trabajar estos grupos de materiales. Los óxidos, los hidróxidos, los ácidos y las sales. Más representante, los óxidos, hay unos que son metálicos y son sólidos, otros que son gaseosos, como los que excretamos. Inspiramos, excretamos. El excretar, lo que excretamos es el óxido de carbono o el dióxido de carbono, que es un gas.
es el que excretamos. Entonces, date cuenta que hay óxidos sólidos, como los óxidos metálicos, y los óxidos no metálicos son gaseosos. Los hidróxidos, entonces, son metal y grupo H. El más representativo de todos esos es el hidróxido de aluminio, que es la fina leche de magnesia utilizada como antiácido, hidróxido de magnesio también. Y estas sustancias son utilizadas básicamente para eso, para neutralizar los ácidos. Los ácidos, todos conocemos el ácido de limón, ese es un ácido orgánico, pero también está el ácido muriático utilizado como blanqueador, muchachos. Está el ácido sulfúrico utilizado para generar corriente eléctrica en el auto, es el ácido de batería. ¿Ok? Y tenemos las sales. ¿Las sales qué son? Las sales son la más representativa de todas las sales, es la sal de cocina, que es el cloruro de sodio. Entonces, vuelvo y repito que ahí están entonces todo el grupo de sustancias que vamos a trabajar con los compuestos inorgánicos. Entonces, aquí posteriormente, muchachos, vamos a mirar la situación de la formación de los óxidos. Les recuerdo que entonces se tiene que tener en cuenta el estado de oxidación del metal. Entonces tenemos aquí un óxido no metálico, el carbón. El carbón tiene dos estados. Si tú lo ves en tabla periódica, el carbono trabaja con +4 y trabaja con +2. Entonces el oxígeno siempre será -2. Para nivelar estas cargas, +4 y -2 del oxígeno, entonces yo le pongo debajito del oxígeno un 2. Así me queda 2 por -2, -4. ¿Lo ves ahí? Y aquí entonces el carbono, como es un solo carbono, 1 por +4, entonces quedaría +4. Quedando ahí -4 y +4 quedaría 0. Siempre la carga tiene que ser 0. Recuerda por allá lo que vimos en la guía, de la última guía del periodo pasado. Al conocer el estado de oxidación del carbono, que es +4, busco en tabla periódica y encuentro que el carbono trabaja con +2 y con +4, que ahí trabajado con el mayor de dos estados de oxidación. Como trabajo con el mayor, entonces la terminación es ico. Cuando trabajo con el menor, la terminación es oso. Entonces ahí sería óxido carbónico. Carbónico. Acuérdate el ico, la terminación por ser el mayor estado de oxidación. Ahora vamos a mirar el caso aquí del hierro. Si el hierro aquí trabajó con +2, el oxígeno con -2, entonces date cuenta que ya +2 menos 2 nos da 0. Es decir, que no tenemos que ponerle numeritos aquí abajo. Por eso nos va a quedar FeO, o feo, FeO. Y entonces ese FeO, nos damos cuenta, buscamos en tabla periódica, los estados de oxidación del hierro, y esos estados de oxidación del hierro son +2 y +3. Ese +2 fue el menor. Entonces, menor con oso, mayor con ico. Significa entonces que ahí trabajo entonces con +2, significa que será óxido ferroso. Ferroso. Así como aparece acá. Ahora, cuando solo tiene un estado de oxidación, caso del sodio, el sodio trabaja siempre con +1, tú lo buscas en tabla periódica, oxígeno con -2. Al combinarlo, va el 2 para allá y el 1 para acá. Entonces quedaría Na2O. O si tú quieres, 1, pones aquí el 2 debajo del sodio para que quede 2 por 1 más 2 y 1 por -2. Entonces quedaría +2 -2, 0. Y entonces quedaría el Na2O. Quedando de esa forma, entonces, el óxido de sodio. ¿Por qué dice de sodio y no icoioso? Porque es que el sodio solo tiene un estado de oxidación. ¿Sí ven, muchachos? Así entonces, nos encontramos en esta guía que los óxidos los clasificamos en dos: los metálicos y los no metálicos. Los metálicos les vamos a llamar óxidos básicos y los no metálicos les vamos a llamar óxidos ácidos. Los no metálicos, entonces, tenemos la nomenclatura tradicional. Se utilizan los prefijos como per e ico, como ico y oso. Ico para el mayor estado de oxidación, oso para el menor estado. Se puede utilizar también prefijos como per, como hipo, y esos son cuando tenemos elementos que tienen más de 2 estados de oxidación. Caso del azufre, que tiene 3 estados de oxidación. Caso del nitrógeno, que tiene 4 estados de oxidación, muchachos. Entonces revisan eso. En la nomenclatura stock queda más fácil. Solamente tengo que ver el número de oxidación y decir con número romano cuál es el número de oxidación. Óxido de hierro 3, óxido de hierro 2. Entonces, las sistemáticas se colocan
Si hay un solo oxígeno, mono. Si hay dos oxígenos, di. Si hay tres oxígenos, tri. Son tres maneras de nombrar los óxidos. Entonces, la más común es esta tradicional, donde están los ico, oso, hiposo, etc. Entonces, para que lo vayan repasando. Entonces, ahora acá. Nomenclatura de óxidos. Bueno, cuando el elemento solo tiene una valencia, el óxido se llamará entonces D. Óxido de potasio, porque solo el potasio tiene un solo estado de oxidación, más 1 menos 2, entonces aquí al combinarlo va a quedar K2O, óxido de potasio. Cuando el elemento tiene tiene dos valencias, el caso del hierro será más 2 o más 3. Al combinarlo, mira, FeO será óxido ferroso, menor valencia, oso, y mayor ico, férrico, mayor valencia. Cuando el elemento tiene tres valencias, caso del azufre, como ven, el azufre trabaja con más 2, con más 4, con más 6. Mire las combinaciones. Entonces, el menor, hipo y oso. Ojo, hipo y oso en la tradicional. Óxido hipo sulfuroso. ¿Ya? Cuando apenas tiene un estado de oxidación de más 4, date cuenta que apenas basta ponerle aquí al oxígeno un 2 para nivelarlo. 2 por menos 2 menos 4 y más 4, 0. Entonces queda SO2. Ojo a la terminación, óxido sulfuroso. El azufre es sulfur, no sulfuroso. Cuando es con más 4, cuando es más 6, basta ponerle aquí al oxígeno debajito un 3, que quedaría 3 por menos 2 menos 6, y más 6 nos daría 0, y queda SO3, óxido sulfúrico. ¿Ok? Entonces, si te das cuenta, estamos apreciando todos los estados de oxidación. Ahora, vamos aquí a revisar el siguiente. Cuando el elemento tiene 4 estados de oxidación, caso del cloro. Entonces, viene más 1, más 3, más 5 y más 7. Todos los estados de oxidación del cloro. Mire las combinaciones. Entonces, ¿qué le pongo aquí al cloro? Un 2. Ahí está el 2. Queda Cl2O. Y el menor de todos los estados de oxidación del cloro y el nombramiento con hipo y terminación oso. Óxido hipocloroso. Ahora, con más 3 y el oxígeno con menos 2, entonces miren la combinación 2 y 3 que haría el óxido cloroso. Recuerden que en el segundo ya es terminación oso. Esto es para cuando esta tablita la usamos para cuando tenemos 4 estados de oxidación. Entonces miramos en tabla periódica cuál de los estados de oxidación tiene y le asignamos los prefijos y sufijos para poderlo armar. Entonces, aquí quería el menos 2 con más 5. Entonces recuerde que entonces en este caso con más 5, entonces simplemente aquí le coloco un 2 y aquí le pongo un 5 para que me quede 2 por 5, 10 y 5 por menos 2, menos 10. Así me quedan igual las cargas y queda Cl2 o 5. Quedaría el óxido clórico. Des en cuenta cómo van las terminaciones. Menor, hipooso, siguiente, creciente, oso, siguiente, ico, y el último per y terminación ico, que es con 7. Por eso dice óxido perclórico. ¿De acuerdo? Bueno, la nomenclatura sistemática es mucho más sencilla. Entonces, simplemente, tú miras la cantidad, la letra que tiene aquí el oxígeno, perdón, el número que tiene el oxígeno, 3. Entonces, tú le dices trióxido de cloro, trióxido de cloro o de dicloro. ¿Sí es lo fácil que es esta? La otra, monóxido, porque es un solo oxígeno. ¿Monóxido de quién? De dicobre. El otro, trióxido. ¿Trióxido de quién? De dialuminio. Se cuenta que esta nomenclatura es muy fácil. Y la nomenclatura stop es solamente ponerle en romano. Por ejemplo, aquí si te das cuenta el cloro trabajó con 1. Con 2, perdón. No, con 1. No se alcanza a ver acá. Entonces, el cloro, el óxido, no, ahí quedó mal. Porque el cloro trabaja con 1, entonces quedaría Cl2O. Como trabajó con 1, tú le pones en romano el 1. Óxido de cloro 1. Que es el mismo óxido hipocloroso. En este caso aquí el de bajito es el carbono. El carbono ahí trabajó obviamente con 4. Yo le digo óxido de carbono 4. ¿De acuerdo? Bueno, esos son los 3 tipos de nomenclaturas. Muchachos, entonces, nosotros tenemos que manejar los estados de oxidación y los prefijos
ico y oso, cuando son dos estados de oxidación. Cuando son tres, hipooso, oso e ico. Cuando son cuatro, hipooso, oso, ico, perico. ¿Ya? No más. Entonces, cuando son cuatro estados de oxidación. Nosotros tenemos que cuando solo tiene un estado de oxidación, no utilizo esos prefijos, sino solamente digo de, óxido de, y nombro el metal. Aquí, en estas actividades del saber, dice, construya la fórmula de los siguientes óxidos con la valencia dada. Entonces, miremos, tenemos potasio con valencia 1, vamos a combinarlo con el oxígeno, entonces que el lapicito no me funciona, sería potasio más 1 y oxígeno menos 2, entonces al combinarlo sería potasio, se combinan, o sea, si tú quieres, pasas el menos 2 del oxígeno al potasio y el más 1 del potasio al oxígeno. De esta manera, entonces, va a quedar K2O. Y como si vas a ver en tabla periódica, el potasio solo tiene un estado de oxidación, tú le dices es el óxido de potasio. ¿Ok? Bueno, de los siguientes óxidos científicos, no, así, con el zinc pasa lo mismo, con valencia 2. Valencia 2. El zinc, Zn más 2. Oxígeno, menos 1. Entonces los intercambias. El más 2 del zinc pasa al oxígeno, allá debajito, y el menos 2 del oxígeno pasa al zinc. Entonces va a quedar zinc 2, oxígeno 2. Cuando son pares, puedes simplificarlo si utilizas ese método, o simplemente, como ya queda zinc más 2 y oxígeno menos 2, no le pones numeritos abajo, cualquiera de las dos maneras sirve, y va a quedar ZnO. Ahí ya estás construyendo ese óxido. En el caso del cloro, va a ocurrir de la misma forma. Entonces, sería cloro más 5, oxígeno menos 2. Entonces, ¿qué haces? Entonces, igualmente intercambias cloro más 5, el más 5 se va para debajito del oxígeno allá, y el menos 2 del oxígeno se viene para este lado y se viene para aquí, debajito del cloro, quedando Cl2O5. Así queda. Eso no hay que simplificar. Cuando es con más 7, igualmente, quedaría cloro más 1 y oxígeno, perdón, cloro más 7 y oxígeno menos 2. Los ceros trasladas. Quedaría entonces cloro más 7. El más 7 del cloro va para el oxígeno y el menos 2 del oxígeno va para el cloro, quedando Cl2O7. No hay que simplificarlo porque quedó impar. Y entonces de esa forma vamos a obtener el óxido del cloro. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí tendríamos el óxido perclórico porque es el mayor de los 4 estados de oxidación. De los siguientes óxidos, identifique cuáles son ácidos y cuáles son básicos. Es muy sencillo. Si es óxido metálico, es básico. Si es óxido no metálico, es ácido. Entonces aquí simplemente te das cuenta que el óxido de sodio es un óxido metálico o también llamado óxido básico. El de abajo, el óxido de fósforo, es un óxido no metálico. ¿Y cómo identifica los metales y no metales? ¿Te acuerdas? En la tabla periódica, los que están a la derecha de tu tabla periódica después de la escalerita, son no metales. Antes de la escalerita, son metálicos. Entonces ahí vas a diferenciar, vas a ubicarlos. El caso del sodio está bastante a la izquierda de la tabla periódica, lo cual quiere decir entonces que ese es un metal. El cloro sí está ubicado en ese sitio después de la escalerita, por lo tanto es un no metal. El caso de la plata está ubicado en el sitio de los metales. Entonces, de esa forma, entonces ahí tendríamos que este es un óxido metálico o llamado óxido básico. En el caso del punto D tenemos el óxido no metálico y óxido no metálico. Y aquí te dice, establezca la diferencia entre función química y grupo funcional. Puedes consultarlo del internet. Entonces, ¿qué es función química? ¿Qué es grupo funcional? Bueno, una función química, entonces, una función química es un grupo de sustancias con el mismo grupo funcional. ¿Y qué es el grupo funcional? Pues un grupo funcional es un grupo de sustancias que, perdón, el grupo funcional son el átomo o el conjunto de átomos que siempre se repite en las sustancias del mismo grupo funcional. ¿Ok? Eso es del saber, del hacer. Revisar las siguientes actividades.
Mira cómo tenemos aquí la formación del óxido. Mira el aluminio más 3, oxígeno menos 2. Lo que yo te digo de que se combinan puede ser así. Al2 o 3. El 2 del oxígeno pasa aquí debajito al aluminio. El 3 del aluminio pasa ahí debajito al oxígeno. Al2 o 3. Y le nombras óxido de aluminio en la nomenclatura tradicional. D, ¿por qué D? Porque el aluminio solo tiene un estado de oxidación. En la nomenclatura stock, hay que decir en qué estado de oxidación está el aluminio. Entonces está en estado de oxidación 3 en romano. Tú le dices óxido de aluminio 3. Y en la nomenclatura sistemática, si miras que hay 3 oxígenos y 2 aluminios, tú dices trióxido de dialuminio. Ahí dice que quedaron de aluminio, pero realmente es de dialuminio. Entonces, en este caso, date cuenta que aquí aparecen los datos en esta parte y te pide el anterior. Entonces, ¿qué haría? El Cl2 o 3, lo vamos a colocar en la parte anterior, significa que el estado de oxidación aquí del cloro es, es más 5, Cl2 o 5. El estado de oxidación de aquí del cloro es más 5 y del oxígeno menos 2. Entonces los colocas aquí. Cloro más 5 más oxígeno menos 2. ¿Ya? Ya sabes que es el óxido clórico y en la nomenclatura stock. Entonces tú dices trióxido de dicloro. Trióxido de dicloro. Aquí en la sistemática. Trióxido de dicloro. Y en la otra nomenclatura, en la stock, como el cloro trabajó ahí con más 5, óxido de cloro 5. Entonces, igualmente acá, pasamos para ambos lados y quedaría CaO, quedando el óxido de calcio. ¿Sí? Sea óxido de calcio. Y en esta parte, en la nomenclatura stock, decimos óxido de calcio 2 en romano. También podemos colocarle monóxido de calcio. Y así la seguimos nombrando, muchachos. Aquí nos dice el óxido de yodo 7. Muy fácil porque sabemos que el yodo trabajó con 7. Entonces coloco yodo I más 7 más oxígeno menos 2. Ahí. Quedándonos entonces I2O7 en la nomenclatura tradicional. Entonces simplemente le digo óxido perclórico, porque es de 4 estados de oxidación. Si yo miro en tabla periódica, aquí este ya está nombrado, y en este paso nos quedaría I2O7, quiere decir que sería el heptóxido. ¿Por qué heptóxido? Porque son 7 oxígenos en la nomenclatura tradicional. Eso revisan un poquitico. Heptóxido de diyodo. ¿Listo? El otro aparece con Li2O. Significa, le coloco los estados, el oxígeno siempre es menos 2, el yodo sería entonces más 1. Entonces, ¿por qué más 1? Porque si aquí hay menos 2, aquí hay un 2 pequeñito. Significa que aquí tiene que haber un más 1 para que aquí quede 2 por 1 más 2, quedando más 2 y menos 2, 0. De esa forma nos queda la carga. Y aquí lo voy a separar. Va a quedar litio más 1 más oxígeno menos 2. ¿Listo? En la nomenclatura tradicional, como el litio solo tiene un estado de oxidación, yo hoy lo verifico en la tabla periódica que definitivamente tiene uno, yo digo óxido de litio. Y en la nomenclatura stock le diría entonces óxido de litio en romano 1. ¿Por qué? Porque trabajó con más 1. Y en la sistemática entonces le diría mono, porque solo tiene un oxígeno, monóxido de dilitio. Entonces, eso para que lo practiquen, muchachos. Aquí coloqué otra actividad que es, vas a asignarle el estado de oxidación aquí arribita, y después de asignar el estado de oxidación vas a nombrarlo. El oxígeno siempre menos 2, el hierro siempre más 3, perdón, ahí menos 2, no siempre, en veces menos 2 el oxígeno, 3 por menos 2 menos 6, significa que aquí el hierro tiene que tener ¿cuánto? Más 3, por 3, 2, por 3 más 6. De esa manera entonces quedaría más 3 menos 2. El hierro trabajó con más 3. Busco en la tabla periódica y encuentro que el hierro trabaja con más 2 y con más 3. Trabajo con más 3 con el mayor es con ICO, el menor con OSO. Entonces le diría óxido férrico. ¿Ya? En el caso de aquí del calcio, el calcio solo tiene un estado de oxidación. Y el estado de oxidación del calcio es más 2. El oxígeno es menos 2. Entonces quedaría calcio más 2, oxígeno menos 2. Como solo tiene un estado de oxidación, le llamo óxido de calcio. Muchachos, bastante sencillo. Digo óxido de calcio. En el caso del silicio, oxígeno es menos 2. Silicio, entonces, aquí quedaría 2 por menos 2 menos 4. Hay un solo silicio,
significa que él tiene que tener como estado de oxidación más 4. Como estado de oxidación más 4. Entonces, busco en tabla periódica el silicio y encuentro que es de un solo estado de oxidación. Entonces, yo digo óxido de silicio. En el caso aquí del cobre, como tenemos, que sería Cu2O, o cobre es oxígeno menos 2, cobre más 1. ¿Por qué más 1? Porque si el oxígeno, hay un solo oxígeno y este con menos 2, y aquí es para nivelar ese menos 2, bastaría un más 2 acá, por lo tanto el cobre debe ser más 1, porque queda 2 por 1 más 2, queda más 2 menos 2, 0, y eso es suficiente ya, que nos quede 0. Entonces el cobre tiene un estado de oxidación de ¿cuánto? De más 1. Por lo tanto, voy busco en tabla periódica y encuentro que el cobre es de 2 estados de oxidación. Entonces sería con terminación ico y terminación oso. Entonces sería cúprico y cuproso. Sería óxido cúprico. Para este que tengo acá. El que tengo aquí con nitrógeno. Oxígeno menos 2. Nitrógeno entonces ¿cuántos? 3 por menos 2 menos 6. Nitrógeno entonces sería entonces 2 por 3 más 6. Entonces nitrógeno con más 3. Oxígeno con menos 2. Busco en tabla periódica. Y ahí me encuentro que el nitrógeno tiene 4 estados de oxidación. Y que el 2 y que el 3 es el segundo, que trabaja con 2, 3, 4 y 5. Entonces es el segundo. Entonces en la tabla, recuerden, hipooso, oso, ico, hiperico. Como trabajo con el segundo mayor, entonces sería oso. Por lo tanto, ese que tenemos acá sería el óxido nitroso. Este ya está ya en ejercicios anteriores, el de potasio, le llamamos óxido de potasio. En la actividad 5, muchachos, ¿qué tienes que hacer? Óxido de litio tienes que armarlo, que haría litio y oxígeno. Oxígeno menos 2, litio con más 1, se intercambian. ¿Por qué digo esto? Porque es de litio. Litio significa que tiene un solo estado de oxidación. Entonces, litio sería litio con más 1, porque solo tiene un estado de oxidación, lo busco en tabla periódica y es más 1. Oxígeno menos 2, y entonces quedaría oxígeno menos 2, litio más 1, se intercambian o como quiero los nivelo, que haría Li2O. Entonces lo que tienes que ponerle aquí enfrente es la fórmula Li2O. El óxido de zinc, por allá están los anteriores, sería zinc y oxígeno. Zinc con más 2, oxígeno con menos 2, entonces si es menos 2 y más 2, los dejo quieticos, ZNO. El óxido cúprico sería con el mayor del cobre, que es con más 2. ICO, si es ICO, mayor del cobre, busco en tabla periódica, tiene 2 estados. Sería Cu, el mayor del cobre es 2, entonces Cu2, con oxígeno que sería también menos 2. Entonces, como son 2 y menos 2, los dejo quietico y queda CuO. El óxido de silicio ya lo tenemos acá, ahí lo puedes colocar también. ¿Listo? Y el óxido nítrico es el mayor del nitrógeno. A ver, sí, es el mayor del nitrógeno, puedes utilizar más 5 más 4, más 4 utiliza. Nitrógeno más 4, oxígeno menos 2. Entonces, ¿qué significa? Que necesito agregarle debajito al oxígeno un 2, así sería 2 por menos 2 menos 4, y de esa manera entonces quedaría el NO2, el óxido nítrico. Y ese sería el trabajo, muchachos. Ahora, aquí en cuanto al smog, es una lectura que hay que hacerlo. Dice, existen dos tipos de smog. Uno de ellos es el smog fotoquímico, que es el más abundante en las ciudades, ya que es el emitido por los coches. El smog es el dióxido de carbono, el CO2, o sea, el óxido carbónico. Es el que emiten los autos, emitimos nosotros también cuando respiramos, todos los seres vivos. Pero ¿qué pasa con ese smog? Que sube y se ubica allá en la atmósfera y de esa manera no permite que el calor que se produzca en el día salga en la noche. Por eso, cada año sentimos más calor, porque si no pudo salir el calor que se formó en el día, entonces quedó una parte acumulada. Llegó el siguiente día y volvió a calentar, significa que tenemos una acumulación de calor. Por eso sentimos que la temperatura sube en 1 grado centígrado cada año. Entonces, no solamente eso, también otros óxidos como el dióxido de azufre son los que ponen el smog. La actividad, aparte de la lectura, escriba las dos reacciones que se dan para la formación de los óxidos mencionados. Si es el óxido carbónico, entonces sería carbono más 4 más oxígeno menos 2. ¿Produce quién?
CO2. Entonces, y el azufre sería azufre más 2, más 4, perdón, más oxígeno menos 2, produce SO2. Entonces, produce la flechita. De acuerdo con la lectura, ¿qué ventajas para la salud existen por vivir en el campo? Pues en el campo no hay autos, las fincas no tenemos tantos autos, entonces tenemos un aire más limpio, menos calentamiento, es decir, que vamos a tener mejores condiciones de vida que las que tenemos en las ciudades, más probabilidad. Entonces, muchachos, en resumen, ¿qué tenemos que hacer en estas semanas? Comprender la nomenclatura de óxidos y hidróxidos. Por aquí creo que hay un video, me parece mucho. Entonces, un video respectivo, aquí está. Esta parte de un video donde ustedes pueden consultar, pero ahí está. Pueden también consultar y pueden buscar nomenclatura de óxidos en el YouTube. Sí, nomenclatura tradicional, nomenclatura stock, nomenclatura sistemática, lo buscan en el YouTube y el YouTube les baja efectivamente lo que necesitan de estas sustancias para que la forma como se nombran, muchas cositas. Entonces ahí hay muchas estrategias, muchachos, para que lo puedan desarrollar. Entonces, ya saben, subirlo en el Classroom. Aquí está la clave del Classroom para octavo. Está. Pueden hacerlo a mano, subir las fotos o como quieran. Pues cualquier mecanismo está bien para que desarrollen su trabajo, muchachos. No se les olvide el repaso de la guía. Se les deja la grabación una vez más para que la puedan consultar. Bien. Entonces, vamos ya a tomar pantallazos. Okay. Bueno, entonces, ruego pongan un poquitico la cámara, muchachos, para tomar el pantallazo de evidencia. Agradezco mucho la asistencia, muchachos, y esperemos continuar. Aquí está lo de la asistencia de la semana pasada. Eso. Esperemos contar con la asistencia de todos, muchachos, para que las cosas nos salgan muy bien y podamos nosotros entonces hacer el desarrollo de nuestras actividades. Los invito entonces a que desarrollen esto. Pregúntenme si hay alguna duda. Trataré de enviarles un videito grabado con mi tablero de nomenclatura de óxidos, porque sé que es un tema álgido y que necesita de mucho trabajo. Entonces, me escriben, muchachos, con el mayor de los gustos, un gran abrazo. Esperemos que las cosas nos sigan saliendo bien. Esperemos que tengamos buen desarrollo de nuestras actividades. Me están comentando cualquier cosita, cualquier cosa, no se les olvide escribirme, o si no, entonces a través del compañero que nos está liderando aquí, el trabajo, que nos está apoyando. Entonces, necesitamos, muchachos, que haya un buen trabajo, que haya un buen desarrollo. Hay bastante, bueno, la poca asistencia en octavo y en las mañanas muchas de las veces se debe a que es bastante temprano, pero tenemos que ceñirnos en el horario de clases que nos dejan porque no tenemos otro, no se nos dejan este horario, entonces por eso mismo tenemos que utilizar ese mismo horario para poder hacer las actividades. ¿Ok? Entonces, eso les digo, desarrollar bien sus actividades, no dejar para lo último porque puede ser bastante complicado dejar para lo último. Por favor, hacerlo lo más honestamente posible. Al hacerlo lo más honestamente posible, aprendemos. Cuando tratamos de copiar, y cuando tratamos de copiar, cuando nos da como perecita, pero esto nos debe dar pereza porque estamos aprendiendo cosas que necesitamos para nuestra vida. Reconocer óxidos, los óxidos están en todas partes, los respiramos, los excretamos, perdón, en nuestro organismo hay muchos. En las rocas hay cantidad que son los óxidos metálicos. Lo mismo va a suceder con los hidróxidos que los veremos en la siguiente guía. Entonces, aprenderlos muy bien porque eso es una buena manera de poder comprender la naturaleza y poder desarrollar una mejor habilidad de pensamiento. Entonces, muchachos, bueno, no demora ya en cortarse. Ya queda muy poco. Entonces, un gran abrazo para todos y ojalá se sigan cuidando. Tengan mucho cuidado, no salir acá en la calle. Recuerden que esto está muy complicado. Entonces, muchos éxitos, muchachos, y nos estamos viendo. Pronto les enviaré entonces otro video explicativo de los óxidos metálicos. Ahí hay un video en YouTube, lo pueden ustedes consultar también, el que aparece en la guía, y pueden consultar todos los que quieran sobre nomenclatura de óxidos. ¿Oído? Pues bueno, ahí pronto les envío la grabación, queda de lo que se explicó el día de hoy, y de esa manera entonces quedaría completo. Bueno, muchachos, entonces
Es un placer, con el mayor de los gustos, entonces hasta una próxima.